Reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, you are no longer strangers, ya no son extranjeros ni forasteros, you are fellow citizens, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. built upon the foundation Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, Jesus himself. y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Him, the whole structure Por él, is held todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Verbum Domini. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus went up to the mountain. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. When day came, Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, from them escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simon, Simón, named Peter, al que le puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo,
Tomás, Santiago, Alfeo, Simon, Simón, apodado el Celotes, and Judas, Judas, el de Santiago, and Judas y Iscariot, Judas Iscariote, became a traitor. que fue el traidor. Verbum Domini, Laus tibi Christe. First of all, I'd like to say Primero que nada, deseo to all you felicitar Dodger fans, a los World Series last night. fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles, quienes ganaron la Serie Mundial anoche. Yo me crié en Los Ángeles y soy fanático de ellos, así que felicidades al equipo y a todos sus Speaking of partidarios. baseball and sports Hablando del béisbol y de los deportes, team, de un equipo de campeonato, players estos jugadores are always a little different in personality. siempre son un poco diferentes en personalidad, tienen diferentes habilidades. A little more noticed than Algunos de others. ellos, Some of them are stars. la gente los nota más que otros, algunos son estrellas, pero al final de todo, ya sean estrellas o no, Squad, o incluso alguno que esté en el equipo de práctica, si ganan un campeonato, all receive the same prize. entonces todos reciben el mismo premio al final. Same glory as Todos a team. reciben la misma gloria And como in a like equipo. manner, Y Jesus, de manera similar, gospel reading today, Jesús en esta lectura del Evangelio de hoy acaba de ensamblar un equipo. Y lo que vemos aquí a lo largo de los Evangelios es que algunos de ellos que reciben spoken about. un poco más de atención. Se habla más de ellos que de los demás. Today we have two El día de hoy tenemos those who a dos apóstoles que no recibían mucha atención. almost last on the list. Los últimos, casi los últimos en la lista, No, we justo por encima de Judas. Hoy celebramos a San Simón y San Judas. I mean, they were hardly ever noticed. Ellos dos, a duras penas, eran mencionados en los evangelios, pero fueron apóstoles, They were martyrs, fueron mártires great saints. y se convirtieron en grandes santos. Así que nosotros, Catholic Christians, al ser cristianos, católicos, llamados a realizar la obra del Señor, a servir a Dios, a veces nosotros feeling where podemos tener el sentimiento de, oh, may feel that nadie me nota, we're not nadie se da cuenta de mí, no soy importante porque no recibo atención. the Lord Bueno, speaks to us. hoy el Señor Jesús nos habla y nos dice que todos tenemos un lugar. Aquellos que estamos llamados a Él, todos somos parte de este cuerpo que San Pablo llama el cuerpo de Cristo. Todos tienen un lugar y todos son importantes. So, now looking at deeper at the life of Al mirar más profundamente en la vida de San Simón y San Judas, Saint Simon, aquí tenemos a San Simón, who was known quien as a zealot. también era conocido como There is not celote. much written about him. No And se ha escrito mucho de él ni de dónde proviene, mentioned, pero less than se even- le menciona menos incluso que a San Judas. being that he's a zealot, he was one. Bueno, who was, tomando en cuenta que era celote, maybe zealots were radical. los celotes eran radicales en sus ideas, eran nacionalistas willing to get their point y estaban dispuestos a comunicar su mensaje, su agenda, by even violence. incluso mediante la violencia. This time, Y específicamente en aquella época, la violencia en contra del Imperio Romano. they would conspire to find ways Estaban to try to bring it down. conspirando para encontrar formas de Was one of those. derrocarlos. Así que Simón el celote fue uno de ellos. Imagínense su personalidad, muy apasionado, muy And of course, the zealots fervoroso. Y por supuesto, a los celotes no les gustaban los publicanos o nadie que pareciese estar en contra de Israel, people of God. el pueblo elegido de Dios. Imagine how he was with Saint Así que Matthew. imagínense cómo era con San Mateo, quien había sido publicano antes. Jesus, when Así calling que Jesús, al disciples together, llamar a los discípulos, diverse group and thinking, llama a un grupo muy diverso de ideas en sus ideologías.
Esto es necesario. Y luego Saint Jude here. vamos a Saint Jude, San Judas. Jude Thaddeus. San Judas, He's the one San Judario, who's known es aquel que in the book of se Jude. conoce que escribió el libro de Judas. We know a little bit more about him, about the places he Sabemos un poquito más acerca de él, de los lugares a donde fue a predicar a lo largo del said to be martyred. Medio Oriente. Se dice que se cuenta que sufrió martirio en Armenia And we know him as the saint of the impossible y causes. se le conoce como el santo de las causas imposibles. At the end is that he tells us to, in any circumstances, any type of Él escribió que en cualquier tipo de circunstancia en que estemos, or whatever, ya sea hostil o lo que sea, serve the Lord. God sirvamos al Señor. you know, Dios through any provee circumstance. And that's a one of the través de reasons cualquier why circunstancia y es una de las razones por las cuales es el santo patrón de las cosas imposibles. have some very dire circumstances and things. Él atravesó por circunstancias muy difíciles, así que si están pasando por algo parecido, Assembling, recen a San Judas Tadeo. and you know, here Saint Simon Aquí and tenemos a este grupo que Jesús, o sea, San Simón y San Judas, que no son los más prominentes, y sin embargo tienen un sitio muy prominente y un llamado muy importante entre los 12 como apóstoles. they would take the word of God Ellos habrían de llevar la palabra de Dios, habrían de llevar su encargo de salir y predicar y evangelizar y hacerlo con fidelidad, y habrían de alcanzar a pueblos y lugares donde la gente and would come to the Lord and fueron be baptized. cambiados, convertidos, acudieron al Señor y fueron bautizados. Y ellos también habrían de convertirse en discípulos, por supuesto, y más adelante sucesores de los apóstoles. Pero Holy saints. tuvimos estos dos hombres, grandes santos. We see here in the gospel Vemos aquí en los evangelios que sí, diverse group of men, muy diverso de hombres y la forma en que pensaban. and we hear even of them Y fighting. escuchamos incluso que ellos Who's the greatest? solían discutir quién es el más grande, This guy or that guy? este o el otro. They did this, but you know they didn't. Hacían eso, pero en realidad no each other. No, and we wonder sabían Jesus mucho, estaban recién conociéndose unos a otros. Uno se pregunta por qué Jesús llamaría a un grupo tan diverso, de tantas ideologías. Bueno, es bueno que las diferentes personas lleguen a conocerse. Nosotros a veces como cristianos no somos de mente muy abierta. No queremos escuchar lo que los demás we don't go and dicen o piensan. No tratamos de encontrar algo en común y tratamos de aprender de otras personas porque estamos solamente enfrascados en lo que pensamos. Pero es bueno saber cómo piensan los demás. disciples come into Ahí es donde entran los discípulos. people think. Aprenden cómo piensan los demás, porque recordemos que ellos habrían de salir To all sorts of y people, compartir el Evangelio a todas las naciones, thinking of philosophy, todos diferentes tipos de personas, todos tipos diferentes de filosofías e ideologías. knowing each Y lo que sucede aquí es, están conociéndonos a otros, types of thinking. con sus diferentes tipos de forma de pensar. Sí, discutían y cosas así, pero Spirit went out and did habrían de aprender, se llenarían con el Espíritu Santo y saldrían a hacer la obra del Señor. Así que nosotros mismos que estamos llamados a ser siervos del Señor, todos tienen un llamado a evangelizar. Algunos lo hacen más por palabra, por supuesto, more in action. otros más través de la acción, Has a place pero todos tienen un lugar y un lugar muy importante kingdom of God. en el reino de Dios. But yet, you know, we can Sin embargo, sometimes fall into a veces podemos these caer disciples did in the en lo mismo en lo que cayeron estos discípulos en sus primeros años con Jesús, looking at each other, mirándose unos a otros, comparándose unos a otros, como mido a comparación del otro. No debemos hacer eso, you know, porque this slows us down in the esto nos walk with God. retrasa en la vida espiritual, en nuestra caminata con Dios, al estar preocupados por la forma en que piensan los demás o por qué no estoy recibiendo toda la atención o el afecto que reciben los demás. Son cosas que son inmaduras. Love is all No se trata de eso, el amor. the Lord first and foremost. The Primero hay que amar al Señor por encima de todo. disciples, Simon and Estos dos apóstoles, estos dos discípulos, San Simón y San Judas, that they were last no les importaba a ellos que fueron los últimos en la lista. Estaban enfocados en la misión, that Jesus Christ gave la them. misión que Jesucristo les dio de salvar almas. They took their commission Tomaron su encargo
fueron llamados por Dios, lo tomaron en serio, salieron a servir. Nosotros tampoco podemos dejar que estas cosas pequeñas se vuelvan obstáculo. Y para ayudarnos nuevamente, así como vemos aquí, si esto es algo con lo que tenemos problemas, encomendémoselo a Dios, pidámosle ayuda. Sin embargo, podemos recibir ánimo. Miremos la forma en que el Señor obró a través de los discípulos. Recuerdan al principio cuando mencioné que solían pelearse, discutir con ellos, compararse, quién es el más grande, lo otro, pero finalmente cambiaron. Esas cosas ya no importaban más. Y Dios, si pudo hacer lo mismo con ellos, también lo puede hacer con nosotros, pero tenemos que creer, tenemos que permanecer enfocados en Jesús, el Señor, y en la misión a la cual nos ha llamado. Y también miremos las palabras de San Pablo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, habla acerca del cuerpo de Cristo. Habla de los muchos dones, los muchos tipos de servicios. Los compara a un cuerpo. Algunos son los ojos y las manos. Dice que hay aquellas partes que son muy visibles, que reciben mucha atención, que la gente nota. Pero luego dice que las partes más importantes son las que no son visibles. Las partes más honorables son aquellas que están cubiertas. Así que aquí podemos ver que, como San Pablo dice, esta es la palabra inspirada de Dios, que a pesar que no seamos notados, que la gente no nos note, no nos vea, o que no recibamos toda la atención, aún seguimos siendo partes muy importantes del cuerpo. Tenemos que darnos cuenta de ello. Tenemos que reconocer que todo esto se trata de servir al Señor. Recuerden, nuevamente, hablando de los discípulos, en cierto momento, otros dos querían sentarse uno a la diestra y a la izquierda, Santiago y San Juan, y Jesús les dice, no, eso no es para ustedes, para que lo decidan. Han de beber del mismo cáliz, de sufrir, de unirse con Jesucristo, nuestro Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer también, enfocarnos en eso, en la misión de Jesucristo, en las gracias que nos ha dado, en la heredad, en vivir como Él, ser como Él, amar como Él, ser una luz en el mundo. Eso es lo primero que importa y ser fieles a esto. Y cuando somos fieles, vamos a llegar a la meta. Seremos imparables porque estaremos enfocados en la palabra de Dios. Así que el día de hoy, hagan todas las cosas por amor a Jesucristo y solo por amor a Jesucristo y sean siervos como Jesús nos enseñó, quien vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Que Dios los bendiga a todos.